Hola, buenos días, amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica. Nuevamente nos encontramos para comenzar a compartir pequeños devocionales y en este día lunes 9 de agosto, un día muy gris acá en Quilmes y creo que en toda la provincia de Buenos Aires, pero es un día hermoso. Este es el día que hizo el Señor y nos gozamos en él, ¿no? Y en esta oportunidad voy a compartir un breve devocional basado en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que se encuentra en Lucas 15. ¿Y qué es una parábola? El Señor en estos capítulos de Lucas, como de otros evangelios, enseñaba a los que estaban con él cerca, a sus discípulos, pero por sobre todo a sus discípulos, a través de parábolas. Y parábola es un breve relato del cual se puede extraer una enseñanza moral, ¿no? Y el Señor utilizó mucho las parábolas para hablar con sus discípulos. Y en esta oportunidad vamos a leerlo rápidamente para que no se nos vaya el tiempo. A partir del capítulo 15 de Lucas, comenzamos en el versículo 11 y dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué amor, ¿no? El del padre, qué inmenso amor por ese hijo que despreció toda la comodidad que tenía en su casa, incluso a su padre, se fue lejos y tomó malas decisiones, ¿no? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, ¿no? El padre estaba gozoso de ver que su hijo, que estaba apartado y que estaba en malos caminos, volvía a su casa, ¿no? Y en esta oportunidad, acá en el versículo 20, estaba arrepentido, porque dice: en el versículo 21, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. Anteriormente, cuando estaba cuidando a los cerdos de este señor que le dio a trabajar con los cerdos, ¿no? Que me imagino la situación donde viven los cerdos, todo barro, todo sucio, el lugar donde están está todo mezclado, incluso lo que comen con las heces. Así es el pecado en nuestras vidas, ¿no? Ensucia nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios, las que somos sus hijas. Y así estábamos, aún antes de recibir al Señor Jesucristo. Nuestras vidas eran así, perdidas en el pecado, en la inmundicia de nuestra naturaleza pecaminosa desde que nacemos, ¿no? Y qué misericordia que tuvo este papá con este hijo rebelde que se apartó y se fue tras los deleites temporales del pecado, podríamos decir, ¿no? Y miren la actitud, qué interesante y qué hermosa la actitud que tiene el padre. Mandó a ponerle el mejor vestido, mandó a ponerle lo mejor que puedan tener, el mejor becerro gordo, y matarle, y preparó un gran banquete, una fiesta, ¿no?
porque su hijo volvió a su hogar. Y en el versículo 24 dice, porque mi hijo era muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, recuerden que en el relato tenía 2 hijos, uno era el que pidió todos los bienes, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido a y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. El hermano estaba receloso y envidioso también, ¿no? Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, ¿no? Esta actitud del hermano era una actitud muy, podríamos, para ponerle un adjetivo, muy farisaica, ¿no? Muy de publicanos y pecadores que consideraban que ellos tenían la conducta intachable delante del Señor, ¿no? No veían su pecado, no veían su condición. Y esta es la actitud del hermano hacia su hermano que había estado apartado, perdido. Y muchas veces nosotras podemos tener esas actitudes como hijas de Dios, ¿no? Considerar que somos intachables o que somos merecedoras de lo que podemos hacer o de la gracia de Dios, ¿no? Y esa actitud, continuamos, dice en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, lo que le reprocha al padre, tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y en el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, ¿no? Y esa palabra dice, era necesario regocijarse, gozarse, porque una persona que se había apartado, que se había alejado de su hogar, de la comodidad, del amor de su padre, volvía al redil. Y esa es la actitud que quizás tenemos que tener, regocijarnos cuando un hermano o una persona se acerca a Dios, ¿no? Como hijas de Dios, si tenemos hermanos en Cristo, los que están apartados o los que están en pecado, regocijarnos porque pueden volver al redil, ¿no? Y hacer algo en consecuencia también, buscarlos, exhortarlos, mostrarles, amarles, orar, que el Señor, la oración eficaz del justo puede mucho, la oración cambia vidas, ¿no? Y la palabra. Y dice, ha revivido, y dice, era necesario, y ese era necesario, también era necesario el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque vio nuestra condición. Él vio, antes de recibir a Cristo estábamos así, revolcados en el lodo del pecado, y era necesario que el Señor Jesucristo dé su vida en la cruz por nuestra condición, ¿no? Y en el versículo 10 de este mismo capítulo dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en el versículo 7 del mismo capítulo, un poquito más arriba, 15:7 de Lucas, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Y hay una canción muy linda que se escucha muy a menudo en el ambiente cristiano, que es Amor sin condición. Dice que deja las 99 y va por mí, ¿no? Así es el amor de Dios. No le importa tener todos cerca en comunión y que estén. El Señor vino a morir por aquel que estaba alejado de Él, ¿no? Por todos nosotros que estábamos alejados de su presencia, alejados de la comunión con Él por el pecado desde que nacemos, que nos separaba desde que nacemos en nuestras vidas. Y el amor de Dios es así. La moral
del hombre, limitada en ver y en disfrutar, en discernir las verdades espirituales de Dios, hace que se pueda ver que si tenés una vida agradable, de entre comillas, a tu criterio delante de Dios, merezcas más de Dios que uno que se apartó. Al contrario, Dios lo ve de otra manera, ¿no? Dice que el Señor deja las 99 y va por él, por aquel que está apartado, perdido, inmerso en el pecado. Y dos aplicaciones para esta parábola hermosa, y les invito a que los que tengan Biblia puedan leerla en Lucas 15. Son capítulos preciosos y la mayoría de las letras están con rojo, que son palabras textuales del Señor Jesucristo en la Biblia, las que están resaltadas con rojo. Y dos aplicaciones decía, una para nosotras que somos ya sus hijas, que ya el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, que tenemos una vida abundante por la gracia, porque hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, que podamos tener esa actitud de amor y de misericordia que tuvo el Padre, ¿no? Hacia el perdido. En las pequeñas cosas, que no seamos farisaicas, hipócritas, de querer pensar que por las formas y los modos o querer que somos mejores delante de Dios, ¿no? Porque no es así. Hablando en cuanto a la relación con los demás, incluso dentro del orden de la iglesia local, ¿no? La iglesia local, que no es la iglesia del Señor, es un lugar de reunión con una denominación donde nos congregamos para alabarlo. No es la iglesia en sí, es un lugar de reunión con una denominación que el hombre le puso. Pero la iglesia a la que pertenecemos todo el Señor va a venir a buscar esa iglesia que está sellada por el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Lo cual, obvio que en la iglesia local estamos hijas de Dios. Las personas que somos hijas de Dios nos congregamos, pero también puede haber personas que nunca han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, solo religiosos, pero eso es otro tema. Y en la segunda aplicación, así, te hablo a vos, amiga, oyente de esta página, que nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón, que quizás tenés una vida que ante tus ojos puede resultar moralmente buena, un buen matrimonio, un buen trabajo, una buena familia, te relacionás con miles de amigos, sos famosa, digamos, en este ámbito del mundo. Te digo que el Señor está allí a la puerta y quiere que vos reconozcas que sos pecadora, reconozcas que tu vida, a pesar de que lo que moralmente bueno piensas que sos, está revolcada así en este cieno de los cerdos en el que se llama pecado. Ese pecado te separa de Dios, ese pecado te separa de Dios por la eternidad. El único camino para poder llegar y romper esa barrera es a través de Jesucristo. No hay obra humana, no hay moral, no hay actividad hecha por el hombre que pueda acercarte a Dios. Te animo a que reconozcas delante del Señor Jesucristo que sos pecadora, que tomes de ese amor inmerecido como el de este Padre que recibió a su Padre, que vino arrepentido de pecado contra el cielo y contra ti. Que tengas esa actitud de reconocer que sos pecadora y que necesitas reconciliarte con Dios, y que ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que cuando estés delante del Señor, tu corazón esté sellado con el Espíritu Santo, porque recibiste a Jesucristo en tu corazón. Te animo a que hoy lo recibas. Hoy es el día de salvación, solamente con una oración. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por este hermoso lunes y por esta hermosa palabra. Te pido por aquellas personas que no te conocen, que no tienen a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, nos veremos en el próximo encuentro de Educación Bíblica Mujer. Nos veremos. Chau, chau. Buen día.